¿Empezamos? Dale, empecemos. Bien, bueno, bienvenidas, bienvenidos al vivo de la Escuela Argentina de Mimo. Mi nombre es Iván, yo soy profesor de la escuela, también egresado de la Escuela Argentina de Mimo. Hacemos este vivo, vamos a hablar un poco sobre la historia de la escuela, un poco sobre su director, Elizondo, sobre los maestros también de Elizondo. Vamos a hablar también un poco sobre las materias que hay en la escuela, un poco la formación también que ofrece la escuela y más contenidos que vamos a ir adelantando más adelante. Bueno, la escuela fue fundada en el año 1964 por su actual director Ángel Elizondo, después del viaje que realiza en la década del 50 por Europa. En este viaje Ángel hace estudio con tres grandes maestros del siglo pasado que fueron Etienne Decroux, también su hijo Maximilien Decroux y Jacques Lecoq. Bueno, acá está interesante, ¿no? Mi nombre es Franco, soy profe de la escuela, también egresado de la escuela. Y bueno, acá lo interesante de Decroux es que toma, ¿no? Hace la gran diferencia tomando la acción, ¿no? Tomando la acción como canal corporal y como canal de su arte, como el movimiento en la danza, ¿no? Como el color en la pintura, él elige solamente la acción. Y eso es muy importante porque Ángel lo toma también para su escuela. Después, con su hijo, Maximilien Decroux, que Ángel estuvo en la compañía como 3 años. 4 años estuvo con Maximilien Decroux, fue parte de la compañía también, realizó distintas giras. Ahí Ángel siempre cuenta que aprendió mucho de Etienne Decroux porque el hijo fue como que lo puso, como diríamos, le tomó como una prueba, ¿no? Y lo empezó como a modificar y lo hacía, lo vio más que con el padre, así que tuvo como 2 formaciones distintas de 2 Decroux. Esto es interesante porque es la raíz de la escuela, ¿no? Esto está en la materia. Y después había como un River Boca, ¿no? En esa época estaba Jacques Lecoq. Y en ese momento Ángel medio que digamos, había como una especie de rivalidad entre la gente que estudiaba con Etienne Decroux y la gente que estudiaba con Jacques Lecoq. Claro. También se decía de que Decroux era como más duro, más rígido, más la técnica, y Lecoq como que era más el juego, un poco más libre. Y Ángel tuvo la inteligencia de, bueno, dejar de lado ese prejuicio y tomar clase también con Jacques Lecoq. Entonces tiene como esas tres raíces la escuela, más la cuarta, que es todo el desarrollo que hace Ángel de estas 13 experiencias que tuvo, ¿no? Claro, lo importante, yo también creo que esto de Decroux, que lo que hace es que toma el cuerpo como principal medio de expresión y comunicación, y de hecho toma el cuerpo del actor y de la actriz como punto de partida para la creación. De hecho también, ¿no? Esto que tenía Decroux, de que decía de que para él el mimo podía ser un arte autónomo de otras artes. De hecho, él desarrolla una técnica propia del mimo, desarrolla también un repertorio en el que están las figuras de Decroux, donde también se ve aplicada la técnica. Y después también algo interesante e importante de Decroux es que desarrolla toda una filosofía, ¿no? Entonces desarrolla una técnica, desarrolla una filosofía, tiene un repertorio. Y bueno, acá como está decía, todo en el libro, ¿no? Palabras sobre el mimo. Tiene un libro, bueno, tiene Decroux, Palabras sobre el mimo. Pero bueno, un mundo que ha desarrollado Decroux. Así como decía Franco, estas vendrían a ser un poco las raíces de la escuela. Después Ángel hizo toda una adaptación, ¿no? de todo este mundo que ofrecían los Decroux y Jacques Lecoq. Sí, es interesante que Ángel hace una reforma mediante la práctica, de practicar, de tener la escuela y ver que el cuerpo del latinoamericano no era lo mismo, la cabeza no es la misma que el europeo, entonces había cosas que no funcionaban y las tuvo que adaptar. Esto es muy importante, el no copiar, que también lo hace, ¿no? Peter Brook, el de Odile Sieta también, ¿no? Que toman cosas de Oriente pero lo adaptan porque Occidente y Oriente son distintos. De hecho, Decroux también toma de la danza española, de la danza clásica. Entonces, bueno, más o menos es eso como para saber dónde se meten. ¿Y de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Bueno, la Escuela Argentina de Mimo tiene 56 años de trayectoria, es una de las primeras escuelas de teatro corporal.
en Argentina y también en Latinoamérica, y es una de las más antiguas en funcionamiento en el mundo, ¿no? Ya 56 años de trayectoria. También bueno, en la época de la dictadura fue censurada, hubo también bastantes problemas, como tantas ramas artísticas y políticas en esa época. El nombre, ¿no? También de la escuela fue como... El nombre de la escuela se fue transformando. La escuela comenzó llamándose, está bueno no olvidarse de sus antepasados, la escuela comenzó llamándose Escuela de Mimo, Pantomima y Expresión Corporal. Igualmente después, a lo largo del trabajo de Ángel, el desarrollo de Ángel, como que se cambió el nombre a lo que hoy también se conoce como Escuela Argentina de Mimo, Expresión y Comunicación Corporal. Es decir, se conservó mimo, se suprimió pantomima, y después también se agregó comunicación corporal. ¿No? Ángel después con esto él desarrolló un esquema corporal que es propio de la escuela, donde también hace una diferenciación, aunque se contienen entre sí, entre lo que es la expresión y la comunicación. ¿Sí? No es lo mismo expresar algo que querer comunicar algo, aunque sí se contienen entre ellas. Y después también lo importante esto de la pantomima, ¿no? Que tiene que ver más con el gesto. Claro, atrás de ese cambio y de esa decisión está los canales corporales, y que él decide trabajar sobre esto, sobre la acción. La pantomima trabaja con el gesto, la danza con el movimiento y el mimo con la acción. Claro, digamos, también este esquema que desarrolla Ángel no es para esquematizarnos, es decir, en una obra de mimo hasta puede haber palabra, hay movimiento y también hay gesto, como también en una obra de pantomima hay acción y hay sonido y hay movimiento. El tema es como la medida, ¿no? Como en qué mayor medida hacemos hincapié. Nosotros hacemos más hincapié en lo que es la acción corporal. También porque tenemos la línea de De Cruz, baja toda una gimnasia que trabaja sobre la acción corporal, ¿no? Entonces... Y el tema es, ¿qué es la acción, no? ¿Qué es la acción? ¿Qué es la acción? ¿Qué es la acción? Se lo tiramos para ustedes. Un poco este esquema busca aclarar qué es el esquema corporal que trabajamos en la escuela, busca aclarar un poco, vuelvo a repetir, no es que quiere esquematizar, aclarar qué es lo que pasa cuando hablamos de expresión corporal. Es una palabra que es muy usada, ¿no? Expresión corporal, es muy expresivo, esto es muy expresión corporal, pero bueno, como ¿qué es eso? Y aparte había una cosa que Ángel siempre decía, de que se tendía al movimiento en la expresión corporal. Y él dice que si es una expresión corporal, los canales no es solamente el movimiento, tenés la acción, tenés el gesto. Entonces él dice que en todo caso es expresión corporal a través del movimiento, a través del gesto, pero los canales, inclusive está la palabra, el ruido y el sonido, ¿no? También. Sí, bueno, de hecho también en obras de Elizondo, obras viejas, se ve que hay palabra. De hecho en trabajos también recientes aparecen palabras, vuelvo a repetir, en mayor medida nosotros apuntamos a lo que es la acción. Pero bueno, volviendo un poco a esto el esquema no es que busca decir tampoco qué es la acción, sino también plantea la pregunta, ¿no? Yo personalmente también creo que la acción es una forma de comunicarse, que podemos encontrarlo también mucho en los animales, ¿no? Claro, Jean-Louis Barrault, ¿no? Decía esto, de que el mimo es el arte animal. Claro. ¿Por qué creen que decía eso? Jean-Louis Barrault planteaba esto de para él el mimo era un arte animal. ¿No? Si nos ponemos a ver a los animales, ellos son... Acá tenemos uno, ¿Qué está así? no o capaz los dos. ¿No? Nosotros también somos animales, ¿por qué no? Si ves un animal son pura acciones. El animal va, observa, se sienta, camina, corre, come. Se acerca, se aleja. Se sube, se aleja, se pelea. Se asusta, es decir, son todas acciones. Obviamente esto es una interpretación humana del animal, ¿no? No sé si es que realmente son acciones, pero es una forma de interpretar que nosotros tenemos con estos seres. Pero bueno, es justamente dentro de la propuesta de la acción corporal que la escuela hace su formación, ¿no, Franco? Sí, esto está importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque también está, qué sé yo, el trabajo que hace Jacques Lecoq, que elabora también la acción, pero también están las máscaras, claro. Tenés también los personajes,
¿no? Laburamos con los elementos naturales, con los animales, que no por casualidad accionan todo el tiempo, entonces nos sirven como ejemplo. Así que el mimo es mucho de observar también. También una cosa que tiene también el mimo es que aprende como a mirarse de afuera, ¿no? La escuela también sirve mucho y da muchas herramientas para la dirección también, ¿no? Los roles, tenemos la autoría, el actor y el director, y da muchos elementos para la dirección. Bueno, hablando de esto de distintos elementos, la escuela, dentro de la formación que hay en la escuela, está dividida por materias, ¿sí? Es decir, la escuela no está dividida en niveles ni tampoco en años, sino que hay materias. Hay 6 materias del ciclo básico y 4 materias también del ciclo complementario. Pero bueno, podemos empezar a hablar un poquito acerca de las materias. ¿Con qué empezamos? Sí, con dónde estamos. Podemos empezar hablando un poco de utilización del espacio, ¿sí? Una materia de utilización del espacio. Podríamos decir, como Ángel siempre dice esto el espacio está antes que uno, ¿no? El espacio está antes que una. Como el espacio es lo que nos permite todo lo demás. Acá estamos con Franco, ¿no? Sí, uno siempre llega a un espacio, ¿no? Cuando uno nace, está en un espacio, deja ese espacio para estar en otro lugar, ¿no? Entonces, en esta materia de utilización del espacio, encaramos el espacio de una forma técnica, es decir, así como la escuela está dividida en materias, una de las ideas que tiene también la EAM sobre el cuerpo es entender el cuerpo también como una totalidad separable, ¿sí? Es decir, un cuerpo tiene sus distintas partes, como pueden ser el rostro, pueden ser las manos, pueden ser los brazos, puede ser también la columna vertebral, las piernas. Es decir, que cada parte también del cuerpo me ofrece como distintos terrenos. Y esto nos da una riqueza mucho más amplia, porque uno puede, con las manos, con la cara, te amplía el repertorio, ¿no? Tenés como no solamente un instrumento, sino que tenés varios. Orquesta. Claro. Entonces, en espacio encaramos, además de hacer un trabajo con el espacio, que ya vamos a ver un poco de eso, trabajamos aquello que nos permite el desplazamiento en él, ¿no? Lo que nos da más la conexión con el espacio en principio serían las piernas, ¿sí? Los pies y piernas. Entonces encara todo un trabajo técnico de pies y piernas en las que trabajamos las posiciones de pies, distintas posiciones de pies. También poder entender una posición de pies como una posición frente a una situación. De hecho, uno cuando encara o realiza distintas acciones tiene distintas posiciones de pies. Hay quizás posiciones de pies más de fuerza, otras más posiciones o quizás posiciones más de debilidad, o mismo en los personajes, ¿no? Muchas veces depende del personaje también, depende de su posición de pies, o depende también la marcha o el desplazamiento que haga ese personaje. Entonces tenemos por un lado posiciones de pies, también marchas, trabajamos los distintos desplazamientos en el espacio. Hay también dentro de la utilización del espacio un trabajo de peso, ¿sí? Un trabajo de equilibrios también. Y también teniendo en cuenta de que constantemente hay un diálogo con el espacio, ¿no? Es decir, la acción es visible a través del espacio. Por ejemplo, en un teatro, ¿no? Tenemos las distancias, tenemos distintas patas, tenemos una entrada, una salida, quizás el escenario está alto, quizás el público ve hacia el escenario, es decir, poder pensar el espacio como una referencia de utilidad para la comprensión y el despliegue de lo corporal, ¿sí? También una cosita que está interesante es que todos los espacios tienen las mismas líneas. Tiene una línea del frente, una línea del medio, una línea del fondo. En un espacio escénico que sea en un teatro o si estás haciendo en la calle, siempre vas a tener una línea de fondo, una línea, las diagonales. Entonces también te ayuda a observar eso y a entrar a un lugar y poder, como se ve todo el año, uno se obsesiona, en el buen sentido, ¿no? Con el espacio. Entonces entras a la cocina y ya la dividís en líneas y entras a otro lugar. Es como muy práctica la escuela, lo puedes poner en práctica enseguida. Claro, todo esto del espacio, nosotros trabajamos desde un punto de vista desde el actor o actriz, con una técnica o también la posibilidad de poder vivenciar el espacio, pero también al ser el mimo un arte tan visual, todo este trabajo del espacio entra directamente en la pupila del espectador, ¿no? Es decir, entonces también la importancia de desarrollar una sensibilidad espacial desde una posición de espectador.
¿no? Todo este trabajo del espacio también tiene que ver en cómo percibimos nosotros el espacio, ¿no? Sobre todo la idea es, la propuesta de utilización del espacio es desarrollar una sensibilidad espacial, tanto técnica como, bueno, qué posición de pie para cada personaje o para cada acción, qué tipo de desplazamiento en el espacio. No es lo mismo desplazarme en una línea recta, que puede tender a lo directo, que quizás en una línea curva o en varias líneas curvas. Además de la ubicación, ¿no? Ya por el solo hecho de ubicarse en algún lugar en el espacio, se está diciendo un montón de cosas, ¿no? Sí, y después en el espacio aparece lo que sigue, otra materia, ¿no? Que serían los objetos. Objetos y vocaciones. Los objetos y vocaciones, en esta materia, la parte que se trabaja son las manos, porque son los que están en contacto con el objeto. Entonces, trabajamos para hacer ver un objeto que no está y para hacer ver mejor un objeto que está. O sea, trabajamos tanto con el objeto evocado, como es lo clásico del mimo, y también el objeto real. La escuela le da mucha importancia al objeto real. Esa es como la gran diferencia que encuentro con también otras escuelas. Y bueno, ahí también se ve mucho lo interesante, lo verdadero, lo bien hecho. Bueno, son tres conceptos, digamos, a partir de cierta utilización con los objetos podemos denominarlos de alguna manera una utilización bien hecha o interesante o verdadera, ¿no? Sí, incluso yo antes de entrar a la escuela era de usar muchos objetos y me lo recomendaron por eso, porque dijeron, tenés que aprender a usar los objetos. Y me dijeron, andate a Elizondo por ese. Y ahí te das cuenta de que con un objeto puedes hacer un espectáculo, que es como que te enseña cómo enriquecer una cosa. Con un mate podés hacer un montón de cosas. Yo por ahí metía 5 objetos y no usaba ninguno. Y me sirvió muchísimo porque era algo que yo ya traía, me encantaban los objetos. Entonces me dio la posibilidad de ver las líneas, de ver cómo hacer para que se vea mejor, para que tenga más importancia, darle más importancia, menos importancia, darle más importancia a mí, al objeto. Diálogo también teniendo en cuenta lo que ve el espectador. También esto de que así como De Cruz desarrolló una gimnasia para cada parte del cuerpo, también hay una gimnasia para las manos, una gimnasia estilo de manos y también una gimnasia de flexibilidad de manos. Es decir, que un poco también lo que busca esta gimnasia es como generar más ductibilidad corporal, ¿sí? La mano no es lo mismo tomar un objeto de alguna forma que de repente una caricia o agarrar un objeto pequeño o un objeto más grande. Es decir, hay una composición o un diseño en esa mano que trata con un objeto, en esa manipulación de objeto. Sobre todo el diseño también sirve mucho para lo que es la evocación, porque ahí sí tiene que haber, también en el objeto real también, pero en el evocado, una precisión del tamaño, de no agarrar un vaso y que después cada vez el vaso se empiece un vaso de whisky y termine un vaso de tequila, ¿no? Entonces para eso también sirve la gimnasia estilo, que es, como toda técnica, es dura, ¿no? Bien, después otra materia que tenemos, sentimientos y sensaciones. ¿Sí? En esta materia se llama en realidad sentimientos, sensaciones, necesidades y estados. ¿Sí? En principio vemos técnicamente, así como por ejemplo utilización del espacio se encarga más técnicamente de trabajar con las piernas, o en objetos y vocaciones se encarga más técnicamente de trabajar con las manos. En sentimientos y sensaciones se encara el cuerpo desde un lado técnico y hacemos hincapié en lo que es el rostro, ¿sí? Es decir, en el rostro también podemos encontrar partes, como puede ser los ojos, la nariz, la boca, las mejillas, la frente, el ceño, las cejas, ¿sí? Y también poder desarrollar toda una técnica para el rostro. Un ejemplo, el trabajo de ojos, ¿sí? El trabajo de la mirada. Sí, supuestamente la puerta o el alma se podría ver a través de los ojos, ¿no? También un aporte de Cruz, ¿no? La gimnasia estilo de ojos. Tal cual. Y podríamos quizás pensar el globo ocular como una forma de mapa, una especie de mapa, ¿sí? Dentro de este globo ocular también podemos encontrar zonas, podemos encontrar espacios, siendo lo mismo que yo les esté hablando a ustedes en este momento y de repente, ¡pum!, miré hacia un costado, ¿no?
el valor expresivo de mi rostro, el valor expresivo de mi mirada cambia totalmente, hasta cambia lo que yo les estoy diciendo a ustedes, y capaz de repente ahora recuerdo algo y ¡pum! Vieron que a veces pasa que uno recuerda algo y de repente coloca la mirada en algún lugar del espacio del ojo. Entonces... Y la mirada corporal también. Porque no bueno, y la mirada te corporal mira así, también. que te mira así. Digamos, el valor expresivo que tiene la mirada, ¿no? Y la riqueza de tener una técnica para esto. Y a su vez también en esta materia trabajamos la respiración, ¿no? También la respiración, que a diferencia de las escuelas del teatro que laburan con el diafragma, para Ángel es muy importante obviamente laburar con el diafragma, pero también es importante la costal, ¿no? La costilla. Los distintos tipos de respiración, la respiración, digamos, alta, media, baja, no solamente la baja, porque al ser corporal, en una corrida, la respiración se levanta y es acá. Entonces, saber usarla también para forzar el estado, ¿no? La respiración también a veces sirve para entrar a un estado, a una sensación, a una emoción, ¿no? Bueno, hablando un poco de sensación también en esta materia, hemos llamado sentimientos, sensaciones, necesidades y estados. Así como se encara el rostro, la respiración desde un punto de vista técnico y también expresivo, no nos olvidemos que todo esto de la técnica, el objetivo no es simplemente la técnica, sino también el objetivo es expresivo, es en pos de la comunicación, ¿sí? Es tener más posibilidades corporales, más posibilidades de movimiento para poder tener luego más capacidad del despliegue de la acción. También en esta materia se labura, por ejemplo, con las sensaciones. ¿Y cómo se encara esto? Por ejemplo, el frío, ¿no? Se plantea el frío como una sensación. Bueno, ¿qué le pasa a un cuerpo cuando tiene frío, ¿no? ¿Qué le pasa a nivel muscular, por ejemplo? Sí, incluso es más interesante todavía, porque es ¿qué le pasa a un cuerpo cuando muere por frío, cuando muere por calor? Entonces, también hay una parte en teoría e improvisación, que lo vamos a explicar, que es la tercera parte, donde se investiga sobre esta sensación del frío y qué produce cuando un cuerpo queda en la nieve. Tiene diferentes etapas y eso se ve en improvisaciones. Se hacen improvisaciones y después se manda a investigar y después se preparan trabajos. Entonces esto abarca tanto a la sensación del frío, el calor, como la debilidad, como el odio, el amor, como la voluptuosidad. Todo eso se investiga, se improvisa, se investiga y se vuelve a pasar, y ahí se va teorizando, sacando conclusiones. Sí, hay una deducción, ¿no? Por Claro, ejemplo, se deduce. El frío, ¿no? Cuando un cuerpo tiene frío, bueno, hay por lo general una contracción muscular, el frío empieza a hacerse mucho más visible en la columna. ¿Por qué? Porque están todos los órganos vitales y hay una cosa de querer proteger el cuerpo, de querer guardar el color. Es decir, el cuerpo empieza a protegerse, no podríamos decir o deducir a partir de este trabajo de investigación y experimentación. Claro, de hecho el temblor es una defensa del cuerpo. Y lo interesante de eso es, bueno, un cuerpo cuando tiene frío, ¿no? Le pasan ciertas cosas, responde a nivel muscular de una manera, responde a nivel articular de una manera, pero también es después qué acciones realiza ese personaje o ese cuerpo con el frío, qué me lleva a hacer. Y también lo interesante es que del frío deducimos el contrario, ¿no? El calor. Bueno, el cuerpo se dilata, ¿no? Es otra velocidad. Y lo llevamos al extremo también, ¿no? Porque está el cuerpo con 32 grados, pero empieza a subir, hasta que, bueno, produce la muerte. Muy divertido. Muy divertido. La muerte es muy divertido. Muy de esta época. Jugar un poco con eso también libera. Mimetismo. ¿Qué podemos decir de mimetismo? Acá tenemos al encargado de esta materia. Mimetismo agarra también estos tres, ¿no? Un espacio genera un personaje, un objeto, el personaje tiene sus objetos, sus sentimientos, sus estados, sus necesidades. Entonces, a todo eso que hace un personaje y que lo hace hacer, porque el personaje es lo que hace, ahí también está la acción, ¿no? Por eso están presente en el teatro
Entonces hacemos, que esto viene del ECO, ¿no? Los elementos naturales, ¿no? Fuego, agua, aire, tierra. Entonces, esta dinámica de cada elemento te sirve para la creación del personaje, para darle un matiz muy particular, porque no es lo mismo un bombero fuego que un bombero tierra. Se va a caminar distinto, se va a parar distinto, y después también va a los animales. No es lo mismo un bombero que sea un elefante, un perro o una hormiga. Van a tener diferentes formas, aunque no sea visible, aunque solamente lo sepa el actor, aunque sea un secreto del actor, que esto es muy importante también, el secreto del actor que usa para crear su personaje. No es necesario que diga, mirá, este se inspiró, ¿no? Como Marlon Brando, que para ser el padrino se inspiró en el Bulldog, ¿no? Bueno, ¿te das cuenta del Bulldog? No, si te pones a leer, lees, pero en ese momento después, cuando lo lees, decís, mirá, se puso esto. Muy interesante. Y también vemos las cosas, ¿no? Cómo se organiza. De hecho, ahora nosotros, ¿no? Por ejemplo, estamos acá sentados en una silla y somos un poco silla. Bueno, acá hay mimetismo también, ¿no? Somos un poco el objeto, como también estamos mirando la pantalla, como también ustedes, y somos un poco celular, somos un poco pantalla, ¿no? Que dirigimos nuestra mirada hacia el teléfono. Es decir, el mimetismo actúa todo el tiempo, tanto en los objetos, como el espacio. Las ciudades, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a Jujuy, mando un saludo a la gente de Perico, veías cómo el espacio te modificaba, ¿no? El subir una montaña, el bajarla, modificaba el cuerpo. Bueno, de hecho, una experiencia que hicimos, no es lo mismo caminar acá sobre la pampa que subir una montaña. Bueno, los animales, ¿no? Digamos, el pez, el pez del cuerpo es un poco así porque también vive en el agua, o el cuerpo de un pájaro es de esa manera, como quizás con las plumas, los huesos más frágiles o más livianos, porque bueno, se despliega en el aire, como también así los animales terrestres son de cierta manera, porque justamente el espacio donde viven es de esa forma. Sí. Bueno, fuimos ahí a filosofar. Reglas de base de la representación mímica. Bueno, en reglas de base, esta es una materia que hereda muchísimo el trabajo de Decroux. ¿Por qué? Porque Decroux plantea mucho esto del trabajo de la columna vertebral. De hecho, en escuelas que trabajan, sobre todo discípulos más de Decroux directamente, o de los últimos discípulos directos de Decroux, me refiero a escuelas que trabajan más la línea de Etienne Decroux, se hace mucho hincapié en el trabajo de la columna vertebral. De hecho, Decroux planteaba que toda acción o que toda sensación que le pasara al personaje tenía que nacer desde la columna vertebral. Si no podía empezar por las manos o por los brazos o por el rostro. De hecho, en las clases de Decroux, por lo menos en el tiempo que estudió nuestro maestro Elizondo con él, no se podía utilizar el rostro. Si gesticulabas, afuera de la clase. Tenía esta idea de Decroux, muy de Decroux. A nosotros tomamos un poco eso, pero para nosotros es importante todo. Si una acción puede comenzar quizás de un dedo meñique, o por los ojos, o de los pies. Todo nos interesa del cuerpo. Pero está bueno aclarar esto también del mundo de Decroux, y que también era parte de su filosofía, ¿no? De que todo debía empezar por la columna vertebral, porque también es la parte más pesada del cuerpo y es donde también se encuentran todos los órganos vitales, ¿no? Sí, también esto de que uno le pueden cortar el brazo y seguir viviendo. Bueno, pero tenía ese cuento, ¿no? De Decroux, que decía que si a un cuerpo le cortan las piernas, puede seguir viviendo. Si a un cuerpo le cortan además las piernas, los brazos, puede seguir viviendo. Si le cortan la cabeza, que es donde está la columna vertebral, ya fue. Chau. Un poco una metáfora, ¿no? Bien, entonces en esta materia reglas de base hacemos un trabajo técnico, sí, sobre todo de la columna vertebral. Es decir, dentro de la columna vertebral tenemos distintas partes, como pueden ser, por ejemplo, la cabeza, sí, el cuello, el busto, la cintura, la cadera. Y lo que propone esta materia es reconocer las distintas posibilidades mecánicas que tiene la columna. Si la columna, por ejemplo, tiene posibilidades de inclinaciones laterales, inclinación hacia adelante, hacia atrás, tiene las posibilidades de rotación, tiene posibilidades también de la traslación.
Cuando nos metemos también un poco en este laburo de reglas aparece mucho lo escultórico, ¿no? Si nos ponemos a apreciar una escultura, aparece mucho este diseño de la columna vertebral. No solo de la columna, sino también de las piernas, de los brazos. Pero sobre todo en esta materia esa es la idea, ¿no? De reconocer las distintas posibilidades mecánicas que tiene la columna, también siempre en pos de una expresión, ¿no? De una comunicación corporal. También tiene la tercera parte, tiene cosas muy interesantes como la acción lenguaje no lenguaje, la articulación de la acción, que a mí me fascinó, ¿qué otra cosa más? Las posiciones frente al espectador. Claro, digamos, todo eso entraría como en lo que es el desarrollo de la acción, ¿no? Claro. Es decir, además de trabajar la articulación de la columna vertebral, un cuerpo también puede hacer porque está articulado. Así yo, por ejemplo, acá estuvimos con el cubo, se cumplen 40 años de la creación del cubo, no sé si sabían. Una mano para poder agarrar un objeto, esta mano puede hacer justamente porque puede articular, ¿no? Porque tiene sus partes, tiene sus músculos, sus tendones, sus distintos huesos, y esa articulación que siempre trabaja en conjunto me permite poder hacer. Así como el cuerpo es articulado, por ejemplo, yo ahora les estoy hablando a ustedes y estoy articulando las palabras, es decir, separo las palabras, hay un silencio, conjugo las palabras, solamente que la palabra a diferencia de la acción es escuchada, ¿no? Estamos en el terreno del auditivo. La acción sobre todo es visible. Pero yo para poder ver hacer esa acción tengo que poder articular, ¿sí? Tengo que poder separar, tengo que poder narrar con el cuerpo, en el campo de lo visual. Entonces si de repente se hace una acción o se trabaja una escena, algún personaje que hace todo junto, que hace todo rápido, también depende de lo que queramos comunicar, ¿no? Pero muchas veces no se lee eso. Es decir que el espectador también al estar viendo, lee de alguna manera, está leyendo. Entonces tiene que haber una dicción donde haya una pausa. Como se separan las palabras, la acción también se separa porque uno le van contando, cuando va haciendo va contando algo. Si uno junta, primero que se desperdicia porque como lo nuestro es la acción, si la acción de abrir una puerta, hay millones de formas de hacer esa acción. Entonces, uno lo puede hacer en 10 pasos, en 20, en 1. Ahí está la dicción y la articulación corporal. Que tiene que ver con esto de la comprensión de la acción, de poder comprender eso que se está haciendo, de que sea visible. Por ejemplo, no es lo mismo quizás agarrar un objeto pequeñito acá, que si de repente me voy hacia el fondo y realizo la misma acción, bueno, capaz vas a tener que hacer mucho más volumen dentro de esa acción para que sea visible. Es poder comprender eso que estamos realizando en escena. De alguna manera son como más esto de articular el cuerpo, de reconocer los sectores, serían como palabras corporales, por así decirlo, ¿no? Como, no tenemos la palabra, pero aún así podemos hacer la analogía de que el cuerpo necesita palabras corporales. ¿Dónde encontramos esas palabras corporales? Bueno, en esto de poder articular, por ejemplo, lo que es la columna, poder articular las manos, los brazos, los pies, las piernas. Bueno, y después sigue también una materia que es muy interesante, que es destreza corporal. Destreza corporal. Que lo que aplica es la destreza a la acción dramática, o sea, la acción teatral, donde se mete esa destreza, pero en pos de la acción, no en la destreza por lo visual, ¿no? Sino que esté metida en la narrativa, que esté metida en la historia, la destreza. Entonces se vuelve una materia muy divertida. Se lo puede ver mucho Chaplin, por ejemplo, con el rol Canelón, ¿no? Bueno, mucha destreza, o Chaplin o Buster Keaton, donde lo meten en la acción. Claro, hay toda como una articulación también de esa destreza, es decir, quizás en el circo está más la destreza por la destreza, que también es el objetivo, pero la idea también de esta materia, o dentro del mismo del teatro, es así como esos saltos o acrobacias, o también una manipulación de objetos puede llegar a ser destreza. Sí, introducirlo dentro, darle un sentido teatral, ¿no? Pensar la destreza en función de lo teatral más que la destreza por la destreza. Esto también del
de la propuesta de las materias se desprende de esto que planteaba de Cru, ¿no? Del cuerpo con sus diferentes partes, distintos terrenos. Y de enriquecer, ¿no? Las posibilidades, de dar más posibilidades al cuerpo. Bueno, al cuerpo o al actor, que es un cuerpo, somos un cuerpo, y a veces uno no tiene por qué saberlo. O sí. O sí. Bien, bueno, después tenemos 4 materias del ciclo complementario que igual no nos vamos a poner hoy a hablar un poco de ellas porque también se nos está acabando un poco el tiempo, pero dentro de la formación de la escuela, así como hay materias del ciclo básico, hay materias del ciclo complementario que son diálogo corporal, coro corporal, máscaras y técnicas de realización. Estas 2 las vamos a dar este año. Este año se va a dar dentro del ciclo complementario máscaras y técnicas de realización. Y Franco, en las clases, hablemos un poquito de las clases. ¿Cómo están divididas las clases? ¿Qué se trabaja en las clases? Eso también a mí me llamó la atención cuando recién entré porque estaba dividido, todas las clases que tome van a tener la misma estructura. Va a haber un trabajo corporal previo que se hace con acciones, ¿no? Uno puede decir el trabajo corporal previo de un bailarín lo hace a través del movimiento. Nosotros, como somos mimos, lo hacemos a través de acciones, muy simple: caminar, correr, saltar, arrastrarse. Después tenemos la parte técnica, donde se nos dan técnicas según la materia. Van a ser técnicas para el uso de las manos, de las piernas, de la columna vertebral, del rostro. Sí, digamos que esta parte técnica de la clase tiene que ver sobre todo con darle un valor al cuerpo, ¿no? Como conocer el cuerpo, reconocerlo y también desplegar técnicas de acción. Así como un bailarín necesita técnicas más de movimiento, dentro de la pintura hay técnicas de color, dentro de la acción también hay técnicas de acción, como pueden ser, por ejemplo, contrapesos, manipulación de objetos, un diálogo, la articulación de la acción, la sectorización. Por ejemplo, la parte técnica en utilización del espacio, trabajamos técnicamente los pies y las piernas. En objetos y vocaciones, trabajamos técnicamente lo que son las manos, o en sentimientos el rostro, o en reglas la columna vertebral. Pero no todo es técnica, hay una parte también muy importante que fue también desarrollo de Elizondo, que es liberación y juego. Sí, que es interesante, que acá entra esta parte que él ve que falta algo que en Europa no había, que era esto del trabajo de la verdad. Él se mete, Ángel antes de ser mimo era actor y venía de Stanislavski, y la verdad siempre le interesó, la verdad teatral. Y nosotros entramos a partir del juego, entramos a la verdad. Entonces, hay una parte que se llama liberación y juego, donde damos diferentes herramientas para poder jugar con un objeto liberativo. ¿Qué pueden ser? Pueden ser lápices, pueden ser rollos de cocina, pueden ser cositas de huevo, claro, objetos. Digamos que en diarios. En liberación y juego, como la idea también es sacar. Generar un espacio propicio para que se juegue, ¿no? Como que también así como también hay un desarrollo del cuerpo técnicamente, en la técnica también tiene que haber un desarrollo de la sensibilidad desde el otro lado. Y nosotros proponemos que el desarrollo de la sensibilidad sea a partir del juego, ¿no? de la exploración, o de sacar para afuera la necesidad de repente o dejarse caer o jugar. También una parte que nos sirve mucho para autoconocernos. Entonces, la idea no es que, porque la técnica tal vez tiende a hacer todo igual, y con esta parte de liberación y juego tendemos a que esa técnica también pueda ser pasada por la particularidad de cada uno. Entonces, para nosotros es muy importante que cada uno sepa qué le sirve, qué no le sirve, cómo es, a qué se parece, ¿no? En mimetismo se eligen los animales, los elementos, entonces uno se va conociendo, uno sale fuego, el otro sale perro, y bueno, liberación y juego, me fui para el otro lado, pero sirve para eso, ¿no? Y aparte es un método creativo, ¿no? Porque de ahí salen muchísimo material para las muestras mensuales de la escuela, salen de ahí, de meterse a jugar con bolsas de residuos, de meterse a jugar con cartón,
de ahí salen personajes, salen historias, con un compañero salió algo, preparás un trabajo para la muestra mensual. Es un espacio muy creativo, que tiene la creación también como base. Claro, en liberación y juego se propone un camino, ¿no? Como que también hay una preparación. Las primeras clases de liberación y juego se hace una preparación a través del juego, por ejemplo, se propone un juego estructurado. Ese juego estructurado, por ejemplo, se puede desestructurar también. Inventar las reglas. Inventar las reglas de un juego. Después también se hace un trabajo sensitivo, es decir, poder revalorizar los sentidos, ¿sí? Poder revalorizar el tacto o el olor o lo visual. Es decir, todos estos estímulos que aparecen en el cuerpo a través de los sentidos, poder responder con ellos. Y después también se hace una preparación a través de movimientos exploratorios, la acción exploratoria, es decir, que no todo es de una manera, no todo puede ser de un montón de maneras. Es justamente ahí donde muchas veces se encuentra lo creativo, la exploración. Y también creo que la base de liberación y juego es generar un entorno lúdico. Capaz el juego me parece para mí que es sobre todo una situación, ¿no? Una situación lúdica de juego con el alrededor, con el espacio, con los objetos, con lo que te pasa anteriormente, poder jugar con todo, ¿no? Y también tiene una parte muy interesante que aparece, que es damos herramientas para poder laburar la violencia, todo lo que es tabú, porque en ese juego donde es un lugar donde se puede hacer todo, ¿no? Donde uno quiere decir, bueno, si yo le quiero cortar el cuello, lo evoco, es una forma de hacer lo que uno tiene, ¿no? Porque también se mete con el inconsciente, donde está toda esa parte oscura del ser humano, ¿no? También en técnica de realización, ¿no? En diálogo corporal, Elizondo tiene un método que se llama el otro, donde es un método de autohipnosis, que trabaja con el inconsciente, y en el inconsciente hay cosas muy oscuras. Está bueno también informarse sobre el inconsciente porque es una parte muy creativa. Y sale de acá, de liberación y juego, ese método, porque esta parte de la clase de liberación y juego continúa en el ciclo complementario, no es que termina, o sea, está en las 6 materias del ciclo básico y continúa diferente en el ciclo complementario. Entonces las 10 materias, eso es importante también, la formación de la escuela son las 10 materias, está bueno pasar por las 10. Después uno decide para dónde va. Bueno, y también dentro de las clases, así como hay un trabajo corporal previo, una técnica, liberación y juego, después tenemos teoría e improvisación, ¿no? Que la idea es desplegar una teoría y a través de la práctica también y de la experimentación poder hacer. Por ejemplo, en utilización del espacio se plantea en principio el espacio con sus líneas, ¿no? Cada línea del espacio tiene una sensibilidad. La línea del centro tiene una sensibilidad diferente a la línea de los laterales, o al frente o al fondo. Bueno, se propone una teoría. La idea es que el alumno o la alumna haga a partir de esa teoría. Y también lo importante y lo interesante de teoría e improvisación es que es un laburo muy colectivo, ¿no? Es decir, se aprende del alumno que ve o de la alumna que dice algo, y también mucho del error. Es decir, teoría e improvisación es una parte para hacer las cosas bien. El error también tiene un valor muy significativo. Sí, la forma de aprender es equivocándose y volver a pasar sobre el error. Esa es la forma que uno viene a aprender. Y esta parte es eso, mandarte a decir, bueno, a ver, hacer una improvisación con la línea del fondo. Y después vemos ahí, nosotros ya la teoría, o sea, ¿para qué es propicio la línea del fondo? Ya lo sabemos, pero así, haciéndolo, uno va objetivando, dice, para mí, y aparte no es algo muerto que está en la carpeta, sino que es algo vivo, que todos los años lo volvemos a confirmar y a veces aparecen cosas nuevas que nos sorprenden. Eso también es interesante. Bueno, vamos llegando al cierre. Tema muy lindo, ¿no? La charla, el mimo. ¿Para qué puede servir esto, Janine? ¿O para qué puede ser útil este trabajo que ofrece la escuela? Puede servir tanto para conectarte con el cuerpo, ¿no? De una manera lúdica, de una manera diferente,
desde la acción, desde el juego, desde esta cosa, también le dicen como el arte como del infante, ¿no? Porque el infante también acciona todo el tiempo. Uno ve un bebé, un chico de 1 año, 2 años, y acciona, o un arte animal, como decía Barrot. O también para el actor, para el bailarín, para el mimo, para el que quiere meterse a ver sus posibilidades corporales. Bien, bueno, vamos cerrando. Vos, Franco, vas a dar un curso. La semana que viene tenemos un curso acá va a estar dando Franco. Voy a dar un curso en Salto, provincia de Buenos Aires, en el Club Compañía, a las 19 horas, martes, miércoles y jueves. Vamos a ver justamente 2 materias. Vamos a ver sobre objetos y evocaciones y sobre utilización del espacio. Bien. Bueno, para los demás les comentamos que comenzamos el curso online trimestral, el primer curso online trimestral lo comenzamos el 1 de marzo. Para quien quiera más información nos puede escribir a nuestro correo escuelamimo@gmail.com, y después tenemos también el programa anual para este año, ¿sí? El curso anual presencial que lo vamos a comenzar el 5 de abril. ¿Sí? Tenemos preparadas materias, los días de cursadas son de lunes a viernes. También para más información pueden escribirnos a nuestro correo, que es escuelamimo@gmail.com. También está el canal de YouTube. El canal de YouTube de la escuela. Suscribir, está la muestra. Hemos subido la muestra online. Ahí se van a dar cuenta, también hay cosas de otros años, pero ahí se van a dar cuenta más o menos dónde se meten. Y bueno, cualquier duda nos pueden mandar un mail. Bien, agradecemos a quienes estuvieron el día de hoy. Igualmente el vivo va a quedar en el Instagram. Próximamente tendremos más vivos, Franco, hablando un poco del arte, del mimo, de la escuela. Estaba viendo si había alguna pregunta. Sí, una pregunta. Ahí está Connie, una compañera. Connie. Cargadingui. Con Connie hicimos mimo en la calle en Chile. Beatriz, hola Beatriz, ¿cómo estás? Andrés. Bueno, muchas gracias por... Saluda al negro. Bien, bueno, Franco, un gusto haber compartido con usted. Así que bien, nos estaremos viendo en el curso online trimestral que comenzamos el 1 de marzo, y si no, en las clases presenciales que comenzamos en abril. Así que les mandamos muchos besos, abrazos y hasta la próxima.